La poesía de Luis es limpia y es honda. En el mejor sentido de la palabra es una trampa, ¿no? Es muy fácil entrar y muy difícil salir. Los poetas trabajan su soledad y piensan en todos. Piensan en ti, aunque tú no lo sepas. Bueno, mi historia es un poco menos romántica que la de Charlie, al conocer a Luis. Charlie llevaba tiempo con la idea de hacer un documental sobre Luis. Estaba fascinado con Luis, le conocía hace muchísimo tiempo. Bueno, pues ya ves. Entonces un día me comentó, me dijo, Alberto, tenemos que lanzarnos al ruedo y tenemos que hacer un documental sobre Luis García Montero porque es un personaje, tiene una historia, un entorno alucinante. Entonces, yo que no conocía a Luis decía, pero ¿cómo vamos a hacer un documental comercial de un poeta? Claro, yo no tenía ni idea de quién era él. El caso es que al tiempo me fui metiendo en Luis, en su entorno, en su vida, en su obra. Y la verdad es que debo decir que ha sido una de las experiencias más alucinantes de mi vida, Luis, conocerte, a ti y a tu obra. Entonces, bueno, esa ha sido un poco la forma en la que yo me introduje en el proceso. Y más o menos entre los dos nos hemos ido dividiendo muchas de los papeles que conforman una película. Y empezamos con yo una cámara, Charlie la idea y la producción. Y empezamos poco a poco hasta que un año después nos encontramos grabando a Luis con 3 cámaras, con dirección de fotografía, tal. Y al final parece que viéndonos a todos aquí se nos ha ido un poco de las manos, lo cual me alegro bastante. Bueno, yo lo primero que tengo que dar es las gracias. Yo lo que siento, aparte de pudor, es gratitud. La verdad es que hace unos años, cuando aparecieron Charlie y Alberto y me propusieron esto, decir, una película documental sobre poesía, yo tenía desconfianza, pero porque no sabía si iba a haber medios para hacer la poesía, no tenía desconfianza ninguna sobre el contenido, porque cuando se hace una película documental sobre un banquero, sobre un presidente de gobierno, siempre puede haber la mala intención de sacar algún secreto incómodo o desvelar a algún secreto de Estado, pero dedicándose a la poesía, yo sabía que lo que iba a haber era gratitud, ¿no? y cariño y complicidad. Lo que no sabía es que iban a desplegar esta capacidad de convocatoria, de escoger a tantos amigos y dedicarse tanto tiempo, y la verdad es que estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido. No les he dicho a quién llamar, han sido ellos, lo cual también a mí me sirvió de tranquilidad, porque siempre hay gente que uno quiere mucho, a la que se queda fuera, y a la hora de resumir tu vida en 60 minutos, pues hay mucha gente que se queda fuera, y no quería ser yo quien eligiera, ¿no? Han elegido ellos. Y bueno, estoy muy agradecido. A mí me parece que la vida lo que te enseña es que siempre hay 2 o 3 cosas a las que merece la pena regresar. Tenerlas ahí cuando uno se mete en aventuras extrañas, sabiendo que uno puede regresar a ellas porque están ahí y le dan sentido a la vida, ¿no? Y en esta película pues se han conseguido reunir pues cosas a las que para mí merece la pena regresar. La amistad, y tengo la suerte que mi familia está dentro del ámbito de la amistad, la poesía y la educación, la universidad. Decía don Pedro Salinas, un poeta de la generación del 27, educado también en el espíritu de la institución libre de enseñanza, dice, qué gran cosa es la educación, qué gran cosa es la educación, si no fuera por la horita de clase. Pues es verdad que a veces yo supongo que en 1997 en Pontevedra iría yo a dar una clase en un curso de verano con
con no excesivo ánimo, ¿no? Pero fíjate, en aquella horita de clase tuve la suerte de que hubiese un alumno que se llamaba Charlie y que mordiera el anzuelo de la poesía, y aquí estoy muy agradecido a Charlie y a que convenciese a su amigo Alberto de que esto merecía la pena. Muchísimas gracias. Pues hemos escogido, aunque tú no lo sepas, por la línea que queríamos que llevara la película. Si os fijáis, es curioso, hay más músicos que poetas en la película, ¿no? Y queríamos hacer una película, no sé si lo hemos conseguido, que fuera lo menos académica posible, lo menos casposa, en el sentido de que no queríamos que solamente le gustase a la gente que le gusta la poesía, sino queríamos abrirnos mucho a otros campos, porque muchas veces te hablan de qué influencias tienes. Uno cuando es poeta siempre se refiere a otros poetas, pero un poeta puede tener influencias de un director de cine o de un músico, ¿no? Entonces, aunque tú no lo sepas, resumía muy bien eso. Era un lugar común de muchas cosas, era un lugar común de una canción increíble de Quique González que nos pidió para la película. Un fuerte aplauso a Quique, por favor. Aunque tú no lo sepas, era un poema, aunque tú no lo sepas, era una película. Y nos parecía, además, que con el título, ese aunque tú no lo sepas, podíamos también darle significado a que aunque tú no lo sepas, existe una cosa que se llama poesía, a la que muy poca gente llega, por desgracia, pero de la que trata esta película es de aficionar a la gente a la poesía. Yo creo que la película se resume perfectamente al final, cuando dice Luis: qué pena que no tengamos más tiempo para las cosas importantes, ¿no? Que muchas veces, incluso en nuestras propias conversaciones en casa, le damos más importancia a un móvil que al color de los ojos de la persona que tenemos enfrente. Eso es lo que trata de cambiar esta película, y espero que, al igual que yo en el 97, hayáis picado el anzuelo. Aunque tú no lo sepas, es un poema al que yo le tengo mucho cariño. Me gusta que hayáis titulado la película así. Es un poema de habitaciones separadas, lo cuenta aquí, que lo leyó y a partir de ahí él escribió una canción con una temática más o menos parecida, que cantaba Enrique Urquijo y cantaba él. Y bueno, aquí está mi hija Irene, que yo creo que cuando tenía 13, 14 años, pues un día se me acercó y me dice: oye, ese Luis García Montero del que habla Quique González en un disco, ¿eres tú? Y yo le dije: sí. Leyó un poema mío que le gustó y ha hecho una canción a partir de ese poema, y me dijo algo que yo entendí como: y yo que pensaba que eras tonto, una cosa. O sea que también parte de Quique, de mi complicidad con Irene, te la debo a ti. Acabo de publicar un libro que se llama Balada en la muerte de la poesía, como ejercicio de provocación para mí mismo y para los demás. Para mí mismo, porque creo que la poesía tiene que estar cuestionándose constantemente y uno tiene que poner en duda lo que parece previsible, no escribir con receta, no volver a repetir lo que ha hecho, y como provocación para los demás, porque yo en ese libro lo que cuento es lo que siento el día que dan la noticia por los medios de comunicación, que son los que fundan ahora, sobre todo la televisión, La Realidad, y dan la noticia de la muerte de la poesía. Y voy asistiendo al duelo, las llamadas de los amigos, los recuerdos, la memoria, el tanatorio, el cementerio. Y lo que siento es que si la poesía muere, muere algo más que un género literario, desde luego. Muere mucho de lo más presentable que tiene el ser humano. El ser humano, que tiene una parte realmente preocupante, tiene otra parte de dignidad, que tiene que ver con su conciencia del tiempo, de la solidaridad, de la memoria, de la indagación en la propia intimidad y en el nosotros. Y a mí me parece que mucho de lo mejor del ser humano solemos resumirlo con el nombre de poesía. Y desde luego, si se muere la poesía, inmediatamente hay que resucitarla. En ese sentido, yo creo en la resurrección perpetua de la poesía cada vez que se construya una realidad que provoque su agonía. Antes de
publicar Balada en la muerte de la poesía, para no jugar con las supersticiones, dejé un libro medio hecho. No fuese a que se tomase en serio la poesía eso de la muerte y no volviese a escribir un poema, porque uno nunca sabe si cuando acaba un poema va a escribir otro, ¿no? Y tengo un poema, un libro avanzado que quizás salga el año que viene, que es un libro que reivindica la confianza en la palabra y sobre todo la confianza en los ojos de la gente que mira a las palabras. Lo que he intentado es ser honesto conmigo mismo y sobre todo ser honesto con la gente que yo admiraba. La verdad es que si uno es poeta porque se ha quedado deslumbrado con un libro en las manos cuando tenía 12, 13, 14 años, ¿no? A mí me parece que lo peor para la creación es dejar que se muera el adolescente que llevas dentro, capaz de deslumbrarse con la poesía. Si uno pierde la capacidad de admiración, está muerto como creador. Hablando de valores, de cosas que hace falta, yo creo que el derecho a la admiración es un derecho fundamental, porque es lo que te da energía para pensar en que puedes seguir haciendo cosas. Y en épocas de crisis como la que vivimos y de incertidumbre, predomina mucho el malestar, la cultura de la sospecha. Bueno, y está bien tener una conciencia crítica, pero no se puede perder el sentido de la admiración, porque entonces está uno perdido. Hay mucho poeta que conforme va cumpliendo años se convierte en un cascarrabias. Y cuando abre un libro está deseando que no le guste lo que lee. Eso se nota mucho. La mayoría de los escritores, cuando tienen ya cierta edad, abren un libro y como no se parezca un poquito a lo que ellos hacen, están buscando defectos, están intentando que no te guste nada, ¿no? Que no te guste. Cuando yo hablaba de mi admiración por Alberti, hablaba de que una de las lecciones que a mí me dio fue a tomarme en serio a los jóvenes. Lo mejor para no ser un viejo cascarrabias es olvidarse de eso, de que cualquier tiempo pasado fue mejor y tener maestros jóvenes de lo que seguir aprendiendo. Uno de los mayores momentos de crisis del guión fue cuando nos encontramos con una línea de tiempo de 3 horas y no sabíamos qué quitar. Había tanto que contar que ha sido muy doloroso quitar muchas de esas partes. Entonces el guión ha sido fruto de visionado tras visionado, gracias a muchos amigos que venían a pequeñas sesiones para que nos fueran diciendo que les iba pareciendo más, menos interesante, etc. Pero el proceso de guión empezó... El mayor problema es que grabamos demasiado. O sea, realmente teníamos muchas entrevistas, teníamos muchas preguntas que hacer a la gente, y las respuestas eran muy interesantes, muy desarrolladas, muy largas. Entonces, cuando se tiene ese material, lo que se queda fuera es realmente una pena que se quede fuera. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, la canción del pirata es algo que surge en ese momento, ¿no? Yo que había leído cosas de Luis y que siempre había escuchado que había empezado a hacer poesía por su padre, que le recitaba la canción de Espronceda del pirata, y de pronto, imaginaos lo que es para mí, estar viendo a su padre con casi 90 años, ¿no, Luis? O 90 ya cumplidos, recitando la canción del pirata delante mío. Y bueno, para mí fueron momentos increíbles y que teníamos muy claro cuando los vivimos que había que ponerlos en la película. Y por eso, si os fijáis un poco, hay un guiño al principio, es como que es volver a los orígenes y la consecución de una tradición que pasa de padres a hijos, ¿no? Y también son muy bonitas las imágenes de Luis leyéndole a sus hijas. Y bueno, se fue construyendo, por lo que dice también Alberto, porque si hubiéramos hecho un documental sobre banqueros hubiera sido mucho más aburrido, pero como lo hemos hecho sobre un poeta y uno de los mejores que tenemos en este país, pues toda la gente que aparecía decía cosas muy interesantes y fue difícil recortar. Le escribí un poema en vista cansada a mi madre
pidiéndole un poquito de perdón por todos los malos ratos que le di cuando ella descubrió que un hijo suyo se estaba haciendo comunista. La pobre sale en la película, me emociona mucho esa imagen, porque es verdad que mi madre decía no te metas en política, no te metas en política, y bueno, le escribí un poema y que estoy muy contento de habérselo escrito y que ella ha podido leerlo. Son muy divertidas esas escenas con mis padres, que en la entrevista que le hiciste, hablando ella de por qué te había tenido que dejar yo la hípica. Me ha emocionado mucho. La otra cosa que quiero aclarar, y es que como habéis podido ver, somos muy pandilla los amigos. Somos en ese sentido muy pandilleros. Y la verdad es que es un lujo cuidar y cuidarse, y es un lujo querer y quererse. Pero en el quererse hay muchos excesos y además mucho sentimiento de la impunidad. Eso que decía Joaquín, entre nosotros muy rigurosos, pero después sin duda una obra maestra en cuanto salga, eso es verdad. Si mañana hacéis una película sobre Felipe o sobre Benjamín, saldrán todos diciendo, sin duda, el mejor poeta de su generación. Y si hacéis una película sobre Mendicuti, el mejor novelista. Y si es sobre Pucena, la mejor novelista. O sea que esos son excesos de pandilleros. Pero en fin, la verdad es que es un lujo tener a gente a la que querer mucho y que te quiera mucho. Estoy muy agradecido, de verdad, muchas gracias.